Buenos días. Continuamos desarrollando lo que es el currículo nacional. Estamos en la parte 2 del tema retos para la educación básica y perfil de egreso. En primera instancia vamos a recordar qué nos dice el currículo nacional de la educación básica. Pues bien, nos dice que es el documento que orienta los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad. La parte importante acá que no debemos de olvidar es que orienta los aprendizajes que se deben garantizar. No lo olvidemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué más nos dice el currículo? ¿No? En la parte de retos para la educación básica. Bien, otro ámbito que ha cambiado drásticamente y marca una tendencia social es el laboral. Han surgido miles de nuevos tipos de trabajo para los cuales la humanidad no estaba preparada ni contaba con las personas capacitadas para desempeñarlos. ¿Es correcto? ¿Es adecuado? Por supuesto que sí. Ahora vamos a decir no solamente de puestos laborales, sino profesiones. Vamos a tomarlo así. Ahora existen, por ejemplo, desde unos años atrás, ingenieros de sistemas y, en fin, una serie más de carreras. Y no solo a nivel de ingeniería, sino en las diversas ramas, ¿no? Bien, veamos esto. ¿Qué más nos dice el currículo nacional? Y vamos dando una explicación al respecto, ¿no? Nos dice que el uso masivo de las TIC le da un contenido específico al término globalización que actualmente vivimos, en la medida en que nunca, como ahora, los seres humanos están conectados entre sí, en tiempo real, en una gran red, sin centro que genera cadenas de cambio de modo permanente. ¿Es correcto? Claro que sí. El uso de las TIC se ha masificado y es parte importantísima en lo que conocemos como globalización, ¿no? Como globalización. Pero algo que nosotros debemos considerar y que atañe a lo nuestro, que es la educación. ¿Cómo está las TIC en la educación? Si recordamos en el video anterior habíamos visto de que lastimosamente en el país al primer trimestre en zona rural, hablemos de zona rural, solo el 40% de personas habían accedido a Internet. Si no tienes acceso a Internet, ¿cómo puedes hacer uso de las TIC? ¿Cómo puedes interactuar con otras personas en tiempo real? Todo un problema que nosotros de alguna manera también somos parte, ¿no? Aunque obviamente esto le corresponde más al ministerio que a nosotros, pero hay que ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, ¿qué factores nosotros debemos de considerar? Nos indica el currículo nuevamente que la innovación constante en las tecnologías puede verse como un problema en la actualidad. Sin embargo, es probable que sea entendida por los adultos de las próximas décadas como parte de un ciclo natural sin mayor conflicto. Y sí, tiene razón, porque actualmente los que son menores ya han nacido en este mundo, orientado y 100% dirigido por lo que son las TICs, ¿no? Entonces, cuando ellos lleguen a una etapa adulta es algo natural, lo cual no ha ocurrido con muchas de las personas que al momento tienen edad adulta. Pero no solamente queda ahí, hay otro factor más que debemos de considerar, que es el desafío está en cómo potenciar las capacidades para poder enfrentar este ritmo de cambios y se empleen nuevas combinaciones de conocimientos y habilidades adquiridas previamente. Y ahí ingresa lo que es el término de alfabetización digital. El desafío está en cómo potenciar las capacidades para enfrentar este ritmo de cambios. La pregunta es, ¿quiénes en primera instancia deberían de potenciar estos cambios? ¿No? ¿No somos nosotros los docentes? No, veamos algo bien práctico, algo que ha sucedido recientemente con el tema de la pandemia, donde todo era virtual. ¿No hubo todo un problema para la interacción que teníamos con los estudiantes? Claro, ¿cómo podíamos enseñarle a los estudiantes algo que nosotros no sabíamos, o la mayoría no lo sabía? Muchos no sabían utilizar un Google Drive y, en fin, una serie de herramientas tecnológicas. Entonces, todo ello hay que aceptar de que ha influido de manera negativa en el aprendizaje de los chicos durante estos 2 años de trabajo virtual en la pandemia. Porque la verdad es que no
utilizaba la mayoría de docentes de manera adecuada las herramientas TIC. Uno de los inconvenientes, no quiero decir que todos, porque también hay que considerar que no todos tenían acceso a Internet, que es lo principal, lo que más se necesita para utilizar las herramientas TIC. Ha habido muchos lugares donde, inclusive en alguna oportunidad conversando con un colega, me dice que en la zona rural, sí, donde laboraba, simple y llanamente no tenían acceso a Internet. Así. Y lo único que hacían para poder comunicarse con los chicos era o bien un mensaje de texto o utilizaban en la comunidad un parlante desde donde el docente dictaba la clase y los demás chicos podían oír. Hasta ahí hemos llegado. Entonces hay parte donde el gobierno sí o sí debe apoyar masificando la tecnología y por otra parte los docentes prepararse más y mejor en el uso de las herramientas TIC para poder cumplir con o afrontar con mayor posibilidad de éxito los retos de la educación que nos indica el currículo nacional. Bien, continuamos entonces. En el Perú, ¿a qué educación aspiran los peruanos para enfrentar los desafíos del presente siglo? Y como siempre, estamos trabajando con el currículo. ¿Qué nos dice? Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante toda la educación básica, según las características de los estudiantes, así como de sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Ello nos dice, pero veamos esto. En la resolución ministerial 222 del presente año 2022, nos dice que la diversificación curricular es el conjunto de procesos que da respuesta a las características, necesidades, intereses y potencialidades individuales o de un grupo de estudiantes en un territorio determinado y en su interacción sociocultural, lingüística, económica, productiva, ambiental y geográfica. Este punto, la diversificación curricular, ¿se da o simple y llanamente no se diversifica y se utiliza tal y como los contenidos los indica un libro a otro libro o las experiencias de aprendizaje que el ministerio pone a disposición? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros, pero probablemente no hay una diversificación como tal. A veces esperamos que lo asuma la región, que lo asuma la UGEL y nosotros no lo hacemos. Pero la diversificación curricular también se puede y debería de darse a nivel de centro educativo, de manera conjunta en el trabajo colegiado que se hace entre todos los docentes. Claro que sí, debería de darse desde ahí, pero muchas veces no se da. Y lo principal o el punto de partida para la diversificación curricular es conocer las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes particulares. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y quién o quiénes conocen mejor ello? Que no son los docentes de la misma institución educativa. Pues bien, entonces ahí tenemos trabajo los docentes. ¿Vieron? Bien. ¿Qué más nos dice el currículo? Que al final de la educación básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos. Ojo, deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan contribuir activamente de manera individual y colectiva en el desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un contexto democrático. Obviamente, suena muy bonito, pero veamos algo. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre en nuestro país? Acá, como estamos viendo, tenemos un grupo de chicos de zona rural y obviamente es en una zona donde hay friaje. Y tenemos otro grupo de chicos en zona urbana donde obviamente el clima y las condiciones que se dan o se presentan son completamente distintas. Pues bien, ¿qué nos dice el currículo? Que al finalizar la educación básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos. La pregunta es, ¿sabemos cuáles son nuestros derechos? ¿Sabemos cuáles son nuestros deberes? Probablemente no. Probablemente no. O si lo sabemos es en uno u otro aspecto que finalmente es
es poco, ¿no? Y si no lo sabemos nosotros, como docentes, ¿cómo lo transmitimos a los estudiantes? ¿Cómo? ¿Cómo podemos transmitir algo que no sabemos? ¿Hay o existe un área curricular que permita a alguien conocer del tema, transmitir derechos y deberes a los estudiantes? Tampoco lo hay al momento. También nos dice el currículo que cuando finalice la educación básica el estudiante debe ejercer con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural. La pregunta es, ética implica bastante, diversidad cultural, diálogo intercultural, una serie de términos, pero veamos esto. A veces, no a veces, eventualmente a nivel de educación superior existe lo que es intercambio intercultural, donde chicos del Perú van a países del extranjero y viceversa, para intercambiar culturas. En algún momento se ha propuesto que chicos de una región hagan intercambio intercultural con chicos de otra región, porque nos guste, ¿no? Son culturas, entre comillas, con muchas diferencias, por más que todos seamos peruanos, pero son culturas, lo vamos a mencionar así, que tienen bastante diferencias, ¿no? Entonces, ese diálogo intercultural se aplica en nuestro país, lastimosamente no. En la educación básica no. En la educación universitaria. ¿Por qué? Porque chicos viajan de una región a otra en busca de nuevas oportunidades a través de estudiar en universidades más conocidas, podríamos decirlo así. Bien, entonces, también hay puntos a reflexionar y nuevamente vemos de que hay puntos donde el Ministerio de Educación, vamos a decirlo así, debe de poner mayor énfasis, pero también hay puntos donde nosotros como docentes de igual modo debemos de poner mayor énfasis en esos aspectos, ¿sí? A ver, el perfil de egreso de la educación básica es el siguiente. A ver, ¿qué nos dice el ministerio? 1. Que el estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. ¿Se cumple, se da o no se da? En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no. Porque generalmente los chicos, cuando se trasladan de un lugar a otro, no se identifican con su cultura. Basta un ejemplo. Chicos de cualquier región de acá del país van al extranjero por un mes, el motivo que fuese. Se van a Argentina, se van a España, por decir 2 países. Regresan al mes y ya hablan como españoles o como argentinos. ¿Se están identificando o se identifican con su cultura? No. Entonces hay algo ahí que no está bien. Ahí hay algo que no está bien. Y probablemente seamos nosotros como docentes parte de la solución también de ello, ¿sí? ¿Qué más nos dice el perfil de egreso? Que el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Claro, propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes. ¿Conocemos nuestros derechos, nuestros deberes? No, no lo conocemos como debería de ser. Como mencioné hace un momento, ¿hay por lo menos un área curricular que permita transmitir estos conocimientos? Tampoco. Entonces, hay bastante que hacer ahí, ¿no? Hay bastante que hacer. 3. El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de diversas actividades físicas, cotidianas o deportivas. Los colegios, los centros educativos, ¿tienen espacio para la práctica deportiva? Algunos dirán, sí, hay un campo de fulbito, sí. ¿Pero solamente fulbito es deporte? Muchos chicos optan por hacer atletismo y una variedad de deportes. ¿Lo hay? No lo hay. No lo hay. En la mayoría no lo hay.
Los profesores de educación física, ¿cuántas horas a la semana tienen para interactuar con los chicos? Ahí está la respuesta, ya la tienen ustedes. 4. El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. También nos indica ello el perfil de egreso, ¿no? Nuevamente la pregunta. Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad. ¿Se da? No. Los chicos. Veamos esto. Llegan a casa, encienden el televisor, ¿qué es lo primero que encuentran? Un reality. Generalmente es así. ¿Arte hay ahí? ¿Encontramos arte? Obviamente que no. No vamos a responsabilizar a los medios de comunicación porque son empresas y ellos ponen su producto a disposición. Pero ahí están los padres de familia en este caso, que tienen que dosificar el tipo de información que reciben sus hijos, en este caso, a través de los medios de comunicación. O bastaría con decir ya que saquen estos programas o lo otro. Los chicos van a buscar igualmente. Para eso tienen una computadora, tienen internet y pueden buscar mayor información. No lo encuentran en la televisión, lo encuentran en internet. ¿Vieron? Entonces, responsabilidad acá. También los padres de familia, porque es parte de ellos. Y nosotros, ¿qué encontramos de que en arte como área curricular existe? Claro. La pregunta, ¿cuántas horas a la semana interactúa el docente de arte para con los chicos? ¿Es suficiente o no es suficiente? La respuesta nos la damos nosotros también. Pero como ven, en todo esto, para lograr el perfil de los estudiantes, para cuando ingresen de la educación básica, siempre hay interacción y participación de ¿quién? Estado, padre de familia, docentes, todos tenemos una parte ahí. Todos tenemos algo que aportar y también algo de responsabilidad cuando no se dan estas cosas. 5. ¿Qué más nos dice el perfil de egreso? Que el estudiante se comunique en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. ¿Cuántas horas de inglés a la semana hay? ¿Suficiente o no es suficiente? Ya sabemos la respuesta. Otro punto. Va a comunicarse el estudiante en inglés de manera asertiva y responsable. La pregunta es, terminamos nosotros educación secundaria, ¿qué tanto sabíamos de inglés? Los estudiantes de la actualidad, nuestros estudiantes, terminan secundaria, ¿qué tanto saben de inglés? Problemas, ¿no? Pero, entonces, como recalco, gobierno, docentes, padres de familia, todos estamos implicados en esto. Todos tenemos responsabilidades que asumir para que se dé ello y se logre. 6. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos dice el perfil de egreso? Que el estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. Bueno, en este aspecto generalmente sí se opta, ¿por qué? Por el tema de los saberes locales, ¿no? Y hasta cierto punto el cuidado de la naturaleza se ha visto mejorado. No del todo, se ha mejorado en algo, pero no del todo. ¿De acuerdo? 7. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Los colegas de matemática. Recordemos, cuando estábamos en el colegio, ¿qué sucedía? Nos enseñaban, por ejemplo, el teorema de Pitágoras y como tal es abstracto, es parte de las matemáticas, pero generalmente no nos indicaban cómo podíamos aplicar a ello. Entonces, y no solo en matemáticas, en todo, por ello siempre se pide que se contextualice y lo que se enseña tenga aplicación práctica. Es por ello que siempre partimos de una situación significativa, para que lo que se transmita como conocimiento a los estudiantes, ellos lo puedan aplicar en su vida cotidiana. No lo olvidemos, ¿sí? 8.
El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, ojo, de manera ética, que le permitan articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. O sea que el estudiante, al terminar la educación básica regular, va a estar en capacidad de gestionar proyectos de emprendimiento económico social. La pregunta es, ¿basta con ir a la clase e indicarles a los chicos que hagan el análisis FODA, por ejemplo, sobre uno u otro tema que vamos a trabajar? No. Y eso es lo que hacemos. Generalmente sí, es parte del docente, ¿eh? Ahora, ¿cómo yo voy a enseñar a que gestione proyectos de emprendimiento si no soy un emprendedor? Me dirán, no, pero entonces hay que contratar a un emprendedor para que haga ello, lo otro. Podría ser, pero ¿sería la solución lo adecuado? La respuesta queda con cada uno de nosotros. Pero eso sí, no podemos enseñar lo que no sabemos, lo que no tenemos. Yo no voy a enseñar o hacer que mis estudiantes sean emprendedores si yo no lo soy. 9. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. Ello, si bien sabemos de que en todo nuestro país, ni siquiera en la mitad de nuestro país hay acceso a las TIC, como debería de ser, ¿no? Con todas las facilidades que implica ello, pero nosotros como docentes, ¿manejamos adecuadamente las TIC? La respuesta queda con cada uno. Algunos sí, otros no. Segundo, si no manejamos adecuadamente las TIC, ¿cómo podemos promover el uso responsable de las TIC en los estudiantes? ¿Cómo? Si ni siquiera lo manejamos. Otro punto a considerar. Las TIC. Importante en este mundo globalizado, por supuesto. Muchas universidades dictan sus cursos a distancia, virtuales. Pero ¿qué ocurre? Decimos, no nos sirve, no aprendo que esto y el otro. Y simplemente lo resumimos a que no es válido, no sirve. La pregunta es, si vamos a una clase de 1 hora presencial, prestamos atención a esa hora. Pero si esa clase lo hacemos de manera virtual, ¿qué sucede? ¿Prestamos atención a la clase durante esa hora? ¿O simplemente estamos ahí, apagamos la cámara, nos vamos a hacer otra cosa, regresamos, o estamos avanzando otras cosas mientras la clase avanza? Entonces, no es que nos sirva, sino que nos falta disciplina. Y si nos falta a nosotros, ¿qué disciplina le vamos a pedir a los estudiantes? No podemos. Ya lo sabemos. ¿Bien? 10. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje. Nosotros, para poder transmitir ello a los estudiantes, debemos de hacerlo. ¿Sí o no? Claro que sí. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo le vamos a, o qué le vamos a transmitir a los chicos? O simplemente le vamos a decir, para estudiar, hace esto, lo otro, conéctate a tu máquina, siéntate adecuadamente, busca un lugar cómodo, un lugar donde no haya mucha bulla, etcétera, etcétera. Y lo que encontramos en uno u otro texto. No basta con ello, no basta. La mejor manera de transmitir algo es cuando uno lo hace, y eso lo sabemos. Entonces, recalco el punto anterior. Procesos autónomos de aprendizaje. ¿Está bastante relacionado con las TIC? Claro que sí. En este mundo globalizado está relacionado con las TIC. Entonces, el estudio de manera virtual, ¿qué nos propicia? Nos da más tiempo, el tiempo que ahora falta. Porque si tengo que ir a una clase, tengo que viajar, vamos a suponer 1 hora.
estudiar 1 hora y otra hora para regresar. No estoy considerando tráfico ni nada, pero son 3 horas del día que tenemos. Si lo hago de manera virtual y soy disciplinado al respecto, me ahorro 2 horas, porque solamente 1 hora de clase, la hora de ida y la hora de vuelta al centro donde iba a recibir la clase, no la utilizo, porque es virtual. Ah, ¿vieron? Entonces, la autonomía en aprendizaje también depende de nosotros poder transmitir a los estudiantes, pero como han visto, muchos aspectos se transmite a través del ejemplo. 11. El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa de la vida de las personas y de las sociedades. En este aspecto sí no voy a comentar porque obviamente el tema de religión puede generar muchos puntos encontrados, ¿no? Pero acá les quiero presentar algo. Los enfoques transversales, que muchas veces lo tenemos como un ente aparte. Pero los enfoques transversales es importantísimo. ¿Para qué? Para el desarrollo del perfil de egreso. ¿Lo habían notado o no? Siempre en el perfil de egreso nos habla de que el estudiante debe actuar con ética. Debe de manejarse de una manera tal que él pueda apreciar y sobrellevar las diferencias interculturales entre las personas. Y una serie de puntos más que está ligado ¿a qué? A los enfoques transversales. Entonces, los enfoques transversales no es algo que tenemos que incluir en la planificación porque nos lo piden. No, porque está directamente ligado al logro del perfil de egreso de la educación básica, como acaban de notar ustedes. Ya en el otro video vamos a hablar sobre los enfoques transversales, ¿sí? Bien, espero que lo puedan escuchar de manera completa. Igual voy a adjuntar el audio para que lo descarguen y lo tengan en su celular, sus audífonos, y mientras caminan, viajan, pueden ir oyéndolo, ¿sí? Bien, cualquier cosa nos vamos comunicando y vamos a seguir desarrollando los demás puntos del currículo nacional. Bien, cuídense, hasta luego.